Perfecto. Bueno, ¿cómo se está sintiendo y cómo cree que se va a sentir después de haber dejado el Senado? No, para mí no hay ningún cambio trascendente. Yo ya en la legislatura pasada me había ido. Un año antes de las elecciones había renunciado y me había jubilado. Al punto que seguí siendo jubilado. En Uruguay se puede. Y volví a la campaña electoral por ayudar a mi sector, pero tenía el compromiso de quedarme porque habíamos perdido el gobierno y me parece que era útil, pero saltó este asunto de la pandemia y me tiró para afuera. Porque la tarea del senador no se hace en el escritorio, hay que visitar, hay que comunicarse con sectores sociales a los cuales hay que representar en sus reivindicaciones, en sus propuestas. Y en la situación mía personal, no solo por edad, por padecimiento de una enfermedad inmunológica hace mucho tiempo, ni siquiera si hubiera vacuna me puedo vacunar. Entonces no me queda otra que el aislamiento. Y como tal, estaba muy constreñido para la tarea de senador. Además pertenezco a un sector grande y hay buenos compañeros más jóvenes en otras condiciones que considero que pueden hacer el trabajo mucho mejor que yo, que estaba limitado. Y a esta altura del partido los humanos pasamos y las causas quedan. Es bueno que haya nuevas generaciones que levanten las banderas por las cuales hemos luchado. Entonces, para mí es normal esto. ¿Qué tanto cree que va a seguir participando de la política? ¿Yo? Sí. Si no me ataca algún problema propio de la vejez, como un Alzheimer o cuestiones por el estilo, mientras tenga aliento, voy a seguir haciendo política. ¿De qué forma piensa hacerla ahora? Porque sencillamente, si pertenezco a un sector que hace 20 años es el más votado, el Frente Amplio, y tengo compañeros nuevos, montones, y nuevas generaciones, alguna cosa tengo para volcarle a ellos para que se hagan cargo y ayudarlos. Pertenezco a una categoría antropológica, el Consejo de Ancianos. ¿Cuáles son sus proyectos de aquí en más? ¿Cuáles son sus proyectos de aquí en más? Bueno, siempre luchar en el campo de las ideas. Los cambios de piel no alcanzan. La piel puede ser joven, pero el esquema mental puede ser rutinariamente el mismo. Y yo creo que lo único que existe en la realidad concreta es el cambio. Por lo tanto, ante nuevos problemas hay que plantearse nuevas opciones. Para que quede claro, estamos en un proceso creciente de transnacionalización de toda la economía. Al principio aparecían empresas atacando problemas técnicos muy sofisticados, pero ahora son las almacenes, son la farmacia, todo lo elemental va cayendo en una expresión multinacional. Eso es otra manera de abrir las venas. Antes dependíamos de la importación, exportación y esto, pero ahora vienen empresas que no nos traen una tecnología nueva o una solución a problemas que nosotros no podemos resolver, sino que sustituyen a iniciativas que ya están funcionando en el país y en realidad lo que vienen a explotar nuestro pequeño mercado.
y un margen de ganancia se lo llevan para afuera. Es un papel medio de tonto. No es que estemos contra la inversión directa extranjera, es que tenemos que ser un poco más selectivos. ¿Y qué? Porque ¿qué le pasa a la inversión nacional? Se va acobardando porque tiene condiciones mínimas, no puede competir con el mundo transnacional. Entonces termina vendiendo y se dedica al rentismo. Si tiene algún excedente lo transforma en bonos, en papeles, pero no se mete en la aventura económica, la va cediendo. El caso más claro son los frigoríficos. Y esto es lo que expresa el subdesarrollo y la dependencia. La ganadería más vieja que el país. Primero fue la ganadería, después fue el país. Lo lógico es que los dueños de la ganadería fueron los dueños de los frigoríficos. ¿Verdad? Es decir, que hubieran evolucionado para ser... No, prácticamente de los frigoríficos grandes queda uno. Todos pertenecen a capital multinacional. Esto ilustra una peripecia entonces que estoy planteando y bombardeando en el campo de las ideas. Que el Estado tiene que hacerse socio del capital nacional. Socio en minoría, dejarlo gestionar, pero cobrar dividendos. ¿Por qué? Porque si al Estado se le achaca que se burocratiza, hay un margen de razón. Pero el Estado necesita cada vez más recursos para mitigar las cosas que el mercado no arregla. Por la línea fiscal tiene un camino estrecho, que se vuelve contra sí mismo. Si hay grupos económicos en el mundo de verdadera inversión, que invierten acá, invierten allá, o bancos, ¿por qué no puede invertir el Estado? Pero no estoy planteando ninguna novedad, lo que hace China, lo que está haciendo Vietnam, y algunos países europeos también. Renault es una fábrica mixta, el Estado tiene fuerte presencia, y en Holanda hay varias. ¿Por qué? Porque entiendo que nuestra débil burguesía necesita un poco de espalda. Tener a un socio como el Estado es interesante también, para enfrentar la competencia que le viene de afuera del mundo transnacional. Esto no quiere decir no a la inversión directa extranjera. Dice ser algunas cosas sí, otras no. Cuando nos traen una tecnología complicada que supera nuestras posibilidades, bienvenido y hay que aplaudirlo. O cuando sirve para entrar en mercados que no podemos entrar, está bien. Pero que pongamos nuestros boliches, nuestras farmacias, nuestras panaderías en la picota, parece algo ridículo. Bueno, esa es una idea por la que estoy peleando. Primero hay que ganar cabeza. Porque acá parece muy novedosa, para mí no tiene ninguna novedad, está rompiendo los ojos. El poderío del Estado chino deriva del plus que le deja su intervención en diversas empresas por ahí, que se transforma en un Estado cobrador de dividendos, más que cobrador de impuestos. ¿Cree que América Latina tendría que copiar ese modelo de China de alguna manera? América Latina se tiene que avivar, si no seguimos con las venas abiertas. No queda nada acá. Estaba recordando el otro día la historia de Bolivia. Bolivia es el pedazo de territorio más saqueado de toda América Latina. Primero se llevaron la plata, que se transformó en la moneda que hizo posible la expansión del capitalismo hace 350 años. Potosí fue la ciudad más importante del hemisferio occidental. Llegaban hasta losas de China en aquello. Había universidades ahí como Chuquisaca, en las que fueron a estudiar los tipos que hicieron la constitución del Uruguay, etc. Era un cerro que bajó por de tanta plata que le sacaron. En Bolivia no quedó nada. El dolor de los indios sometidos.
Después vino la época del estaño, con la familia Patiño y eso, que se transformó en la hojalata de todas las conservas que andaban en el mundo. No quedó nada en el pueblo boliviano. Y ahora está el litio, que es el combustible del futuro, que para mí fue la causa central porque voltearon a Evo. El golpe de Estado fue por el litio. Para mí, sí. ¿Cómo manejar que un indio ministre eso? Porque además tenía la pretensión de exportar baterías, no litio. Es la primera reserva mundial de litio. Y claro, como el mundo va a entrar en la masificación de los vehículos eléctricos, es inevitable, pasa a ser un material de primera, de una importancia estratégica. Bueno, eso de vivir con las venas abiertas es la historia de América Latina. Y este circuito de la transnacionalización de la economía tiene mucho de eso. Sí. Y esto significa primero grabarse en las ideas, porque acá hay como una pleitesía. No, hay que favorecer la inversión. Sí, inversión se precisa, pero no cualquier inversión. Porque si vienen con una inversión que es a comprar algo que ya hicimos, que está funcionando, no mejoramos nada. Si viene una inversión a hacer una cosa nueva que no sabemos, bienvenido, aunque se lleve su margen. Es distinto. Pero bueno, eso es una idea central por la que tengo mucho que batallar. Usted mencionó Bolivia. ¿Qué aprendizaje tiene que hacer la izquierda latinoamericana de la victoria que tuvo el MAS en Bolivia? Para mí era previsible, siempre que las elecciones fueran limpias, era totalmente previsible. Y porque el señor que encabezaba la lista del MAS tiene un sordo prestigio favorable adentro de Bolivia, porque se le considera el responsable de 15, 20 años de crecimiento de la economía y de distribución. Tiene un haber muy importante. Y como después del golpe de Estado la economía vino para abajo y tuvo problemas y todo lo demás, eso produce una reacción en la gente favorable, que era tangible y era medible. Pero claro, en Bolivia la cosa es complicada porque la diferencia de clase además se matiza con problemas raciales. Desde los ancestros, Bolivia tenía un retraso en materia de derecho y había una discriminación a la masa indígena enorme. Eso en el campo del derecho fue evolucionando favorablemente, pero en las costumbres sociales sigue existiendo todavía. Recordemos, la mujer de Paz Extensoro, que fue un viejo presidente de Bolivia, era una chola. Cholas son las mestizas. No podía entrar a determinados lugares y era la mujer del presidente. Eso es la historia de Bolivia. Eso está latente y hay mucha gente que no le puede perdonar al MAS los pasos de equiparación que hizo con una nación que es multinacional, porque hay tres grupos grandes, los quechua, los aymara y los guaraní, pero después hay otro montón de colectividades indígenas que tienen su historia, su tradición y no es fácil. Yo creo que el problema de Bolivia no es muy homologable a otros lados. El próximo cambio va a ser Chile. Siempre. ¿Por el plebiscito, usted dice? Sí, el plebiscito y después. Pienso que las fuerzas progresistas en Chile, si encuentran un margen de unidad, tienen las condiciones favorables para triunfar. El problema va a depender de la posibilidad de unificarse. Bien. Usted dijo que lo que pasó en Bolivia
fue un golpe de Estado y Almagro y la OEA tuvieron un rol importante en ese momento. Sí, lamentable, tuvo un papel lamentable. ¿Cree que Almagro tendría que dejar su rol en la OEA, su cargo en la OEA? Por supuesto, pero está prendido ahí. Está prendido y es funcional a la administración norteamericana y toda esa manera de ver las cosas. ¿Qué sucedió con Almagro? ¿Qué fue lo Se ve cara, pero no se ve corazón, qué sé yo. ¿Nunca más habló con él? Después de Una vez lo encontré, una vez lo saludé en Lima o algo de eso, un día que lo encontré, pero no hablé. ¿Qué opinas sobre la figura de Bolsonaro? ¿Y qué voy a opinar? Pienso, cuidado, que están jugando varios factores en la realidad de el peso de la civilización digital, la cultura de marketing, que tiende a crear una ansiedad en la gente. Somos todos fervorosos compradores. Hay costumbres que han aparecido. Las nuevas parejas van al shopping a pasear. Una cosa inconcebible. Pero van al shopping a ver vidriera. No van a ver la costa o un parque. Esa cultura subliminal es una cultura impuesta subjetivamente para que seamos voraces compradores, compulsivos permanentemente. Y entonces vivimos tapados de deuda y de compromisos económicos y tenemos que trabajar para tapar el agujero y tal, y de esa rosca no salimos más. Por supuesto que esto no es totalmente consciente, esto es un trabajo subliminal que está metido. Y esto termina produciendo, confundiendo ser con tener. Compré una cosa nueva, me realicé, pero al poco tiempo eso envejece y no tiene. Entonces la gente vive desconforme y tiende a votar en contra de lo que hay, pero no sabe a favor de qué vota. ¿Por qué digo esto? Porque yo no puedo creer que un pueblo de las dimensiones de Brasil, las mayorías se transformaron poco menos que en fascistas. Tampoco puedo creer que los mexicanos de golpe se transformaron de izquierda. No, votaron una alternativa que estaba en contra. No son votos convencidos, son votos de reacción. No todos, desde luego, pero grandes masas creo que se mueven con una conducta. Pasó en Francia, los chalecos amarillos. ¿Cómo apareció Macron? Desapareció todo el viejo sistema político prácticamente, fue una reacción, lo votaron en masa, salió cualquier cosa de ahí. Al año y medio estaba apareciendo los chalecos amarillos, lo querían matar. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, hay que preguntarle a los psicólogos de masa qué está pasando. Pero hay algunos fenómenos que están en la base de la cosa. Aquellas discusiones programáticas, ideológicas y eso, me parece que gran parte de la gente da respuesta por otro lado, por el campo de las cuestiones subliminales, emotivas, emocionales y no necesariamente conscientes. Así como ese trabajo que no hacen las técnicas de propaganda con el machaque, compre esto, compre el otro, y que buscan que ponen un auto nuevo, ¿verdad? Para los muchachos le ponen una piba espectacular al lado, para que inconscientemente, el inconsciente del tipo ligue, que para tener una piba de ese hay que tener un auto como ese. Esos mecanismos, las formas ocultas de la propaganda, están desarrolladas en una forma mucho más hoy con la civilización digital.
que son capaces de conocernos y de medirnos mucho más que nosotros mismos. Y en el caso, volviendo al caso de Bolsonaro, todas esas posiciones que ha tenido con respecto al Congreso, ¿cree que de alguna manera erosiona la democracia de Brasil? Sí, es muy complicado el funcionamiento de Brasil, porque hay una multitud de partidos estaduales, locales, que poco le interesa lo nacional, le interesa sus problemas locales. Entonces, hay que vivir negociando permanentemente con ellos, porque somos su mayoría. Entonces, el gobierno que lleve una iniciativa legal importante tiene que negociar con ellos. ¿Y qué es la negociación? Sí, nosotros lo podemos votar, pero nos tiene que hacer un puente de acá, nos tiene que dar esto allá, esto. Todo. El Parlamento brasilero se parece mucho a una bolsa de valores, más que un parlamento. No, entonces, eso tiene un peso bárbaro. Y han aparecido corrientes evangélicas, religiosas, hay una bancada ruralista, son de diversos partidos, pero se unifican en torno a los intereses rurales. Entonces es bravo gobernar en Brasil. Estas cosas las tengo frescas de las conversaciones con Lula. ¿Cree que podría suceder en Uruguay una figura parecida a la de Bolsonaro? ¿O podría ya estar una figura parecida? No, pienso que no. Pienso que por tradición el Uruguay no hay ciertas cosas que no parecen fiables acá. El Uruguay es una pena y llanura. Y siempre apuntar a cambio, pero no un tropo, no demasiado. No se va a ninguna punta demasiado, es más bien un país centrista. La discusión es centro-izquierda, centro-derecha. No admite polarización. Hasta ahora no lo ha admitido. Yo no sé lo que puede pasar mañana. ¿Y qué pasa con Cabildo Abierto? Cabildo Abierto es una bolsa complicada, hay de todo ahí adentro. Desde militares jubilados a gente de derecha que estaba en particularmente en el Partido Nacional y que se volcó para ahí. Y algunos también errados de izquierda, pero muy poco. A que más le sacó fue al Partido Nacional y algo le arañó al Partido Colorado. Y un estamento de militares que son los cuadros medios que andan por ahí. Bien. Yendo a las elecciones en Estados Unidos, ¿qué implicancias puede tener el hecho de que Biden gane para América Latina o que gane Trump para América Latina? Parecería que cualquiera es mejor que Trump, pero también uno por viejo aprende que siempre se puede estar peor. Pero no, el señor Trump no solo es que es conservador, es que es profundamente, además de conservador, errático. Lo que complica más la cosa. Y es muy importante para el mundo lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos se está conformando un antichinismo, porque es un gran imperio que siente que le están moviendo el piso. Y los grandes imperios, cuando le viene épocas de ceder, no son mansos, son peligrosos. Cómo se va a manejar esta transición va a marcar una época. Si bien esto se expresó con la conflictividad y el estilo del señor Trump,
Yo pienso que esta disputa va a seguir con Trump o sin Trump. O sea que da lo mismo si gana Biden. No será lo mismo en cierta forma, pero creo que se va a mantener esa rivalidad, que es peligrosa. No hay que pensar que va a ser un mundo de colaboración. Por otro lado, la política de Europa, el otro grande bloque, es media errática. La única que parece mirar lejos es la señora Merkel, pero también se está yendo. En lo demás me impresiona que Europa tuvo en su historia viejos conservadores que tenían una visión geopolítica. No puedo entender la política con Rusia. Es estúpida para Europa, porque cuanto más la isla, más la empuja para el otro lado, naturalmente. De Gaulle la definía que Europa llegaba hasta los Urales, con una visión larga. No sé lo que va a pasar. Y esa Europa que tiene ese tapón ahí, tendría que tener mejor relación con América Latina y no puede por las contradicciones internas. ¿Por qué digo con América Latina? Porque las culturas latinoamericanas son muy independientes, sobre todo el Mediterráneo, de España y de Italia. Ahí tendría una puerta de entrada importante. Eso nos hace correr a nosotros el peligro de quedar relativamente aislados. O mejor dicho, absolutamente dependiente de la presencia asiática cada vez mayor en nuestros mercados. Y por un grado de equidad nos convendría tener platillos de la balanza, salidas alternativas. Pero en la medida que hay sanciones con Rusia, en la medida de que Europa no se despierta, la presencia china, que es muy dependiente de las materias primas de América Latina, es cada vez más fuerte. Eso nos va a crear conflicto con Estados Unidos, porque se pone celoso. Al final es como el perro del hortelano, ni come ni deja comer. ¿Y qué piensas sobre el rol de Rusia en América Latina, teniendo en cuenta que hay el rol de Rusia en América Latina, teniendo en cuenta que ha tratado de ser un contrapeso con respecto a Estados Unidos? No, Rusia es un país importantísimo. Con esta región tuvo una época de enorme vinculación en la política de grano, en la política de carne, de cuero, de lana, qué sé yo. Para nosotros siempre fue una alternativa, naturalmente, y nos interesaba mucho. Ahora, no sé cómo se va a acoplar, pero también la geopolítica internacional parece que inequívocamente la va a ir arrimando cada vez más a China. No porque Rusia sea asiática, no, sino que lógicamente, si la aíslan de un lado, si Europa le da constantemente el portazo y todo lo demás, algo tiene que hacer. Yo lo comprendo perfectamente. Todos estos dilemas van a ser dilemas del tiempo que viene. ¿Qué cree que la pandemia muestra de la sociedad? Demuestra una impotencia peligrosa. El capitalismo, la evolución de esta etapa del capitalismo, yo diría capitalismo consumista, ha colocado el individualismo como el gran factor al tope y todo lo demás. Uno le sorprende que en general los pueblos asiáticos enfrentaron la pandemia y la han superado.
y son pueblos de multitudes, con condiciones para contaminarse mucho más fuertes que nosotros, que buena parte de América Latina. Pero ¿qué pasa? Hay como una matriz colmenar en esos pueblos. Una tendencia a respetar las decisiones que se toman, no por miedo, sino más bien por cultura, por costumbre. Habría que estudiarlo el asunto. Son pueblos muy viejos que han aprendido a moverse en conjunto, siendo distintos y teniendo sus propias identidades. Casi todos están inmersos en economías de mercado, no es la cuestión de la economía, es otra manera de ser. Que los japoneses usan el barbijo cuando tienen referencia desde 1920. En la estación subterránea de Tokio pasan 3 millones de personas por día. Es impresionante aquello, impresionante. Multitudes de gente. Si hay condiciones para contaminarse es eso. Sin embargo, los tipos funcionan como un relojito. Los chinos a uno los sorprende. Una vez que estuve estos años en Pekín, uno ve salir en una esquina en una calle, parecería el Estadio Centenario cuando jugaba Nacional y Peñarol. ¿Y qué pasó? No pasó nada, es así. Uno diría, eso es lo más ideal para masificar un contagio. Y sin embargo, no. Bueno, miremos lo que pasa en la Argentina. Estuvieron hasta prendiendo fuego los barbijos. Entonces hay gente que no da pelota a las cosas. Dice que son inventos, no cree, pelota, hace lo que quiere. Y ahí está. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el tiempo que viene es de cambio climático. Y no me refiero solo a las pandemias microbianas. Va a haber cataclismos cada vez más crecientes por huracanes, etcétera, etcétera, etcétera. Suba el nivel del mar. Es inevitable. Eso va a requerir pueblos disciplinados, sociedades que por un lado sean solidarias, pero por otro lado que se muevan colectivamente, porque no tienen soluciones individuales esos problemas. Un tsunami no voy a hacer lo que quiero. Entonces, punto débil que tenemos como civilización, sobre todo en Occidente. Lo otro, que vamos a salir más pobres, porque todas las economías están cayendo, el mundo lo va a sentir. ¿Y qué pasa en las economías de mercado? Que los que más sufren son los pobres, pobres, pobres. Porque el golpe se traslada a los más débiles. Quiere decir que problemas que ya teníamos se van a acentuar. Y hay un experimento económico. Los países desarrollados, ¿cómo están enfrentando esto desde el punto de vista de la economía? Dando crédito y tirando plata y dale. Una inflación monetaria por todos lados, que no sé cómo se va a resolver después. Eso me supera. Creo que el gobierno japonés debe más o menos 200 y pico el PBI. Nos hablan de crisis fiscal a nosotros. La administración Trump, cuando termine, la deuda del Estado va a estar pasando el PBI norteamericano. ¿Cómo se resuelve eso? No sé. Otro tema relacionado con la pandemia es la lucha por las vacunas. Desde que Rusia anunció su vacuna, Sputnik 5,
empezó a haber como una ola en los medios cuestionando la eficacia o cuestionando distintos aspectos de esa vacuna. ¿Qué piensas sobre este tema y qué piensas sobre la vacuna rusa? Yo no sé lo que es la vacuna rusa, no sé ninguna vacuna, además no voy a experimentar ninguna porque yo no me puedo vacunar. Pero, primero, no me sorprende de que Rusia tenga un avance en la materia, porque en definitiva el que descubrió los virus era un ruso, allá en la época del tabaco. Está la historia de Mendeleev y no me sorprende nada que pueda resolver este problema con rapidez, pero hay una lucha de mercado. Hay una fantástica lucha de mercado, hay un montón de empresas que se están moviendo para resolver este problema. Entonces, cualquiera que... Ya a la vacuna de Oxford la castigaron porque parece que se murió uno. Ya hicieron... Ya con eso la tiran para afuera. Andás a saber por qué se murió y todo lo demás, pero bueno, mientras averiguás ya te... Así que no sé. Está muy sucio todo ese terreno. Estamos lejos de aplicar un criterio científico, esto sirve, esto no sirve, esto funciona. Creo que hay enormes intereses que se están moviendo y ensucian toda la cancha. Ojalá que la vacuna rusa la pueda masificar si da resultados y que se distribuya lo más rápido que pueda. La rusa u otra que aparezca, no sé. Lo propio pasa con las chinas, que están cerca. Pero como es un mercado fantástico, hay que pensar en 5.000 millones de vacunas, por ejemplo. 4.000 millones de vacunas. Por una humanidad es una cifra, ¿verdad? Bueno, volviendo a América Latina, la izquierda, ahora con la posición del gobierno de Argentina, que ha tratado de señalar algunas cosas que están pasando o que podrían estar pasando en Venezuela, la izquierda siempre ha tenido vehemencia en defender los logros del chavismo. ¿Por qué usted cree que de la misma manera que ha defendido los logros del chavismo no ha podido tener en algunas cosas alguna posición intermedia, crítica, pero al mismo tiempo defendiendo los logros del chavismo? El problema de Venezuela es el problema, la bandera que para nosotros hay que levantar es el problema de respetar la autodeterminación y la no intervención. Después le gustará a la gente o no le gustará. El problema es que gran parte de lo que ha pasado después de la muerte de Chávez y todo lo demás, que cuanto más lo aíslan en una sociedad, más reacciones negativas va generando, porque es natural que se tiene que defender. Entonces es como un proceso que se alimenta de sí mismo. Si le cortan los créditos, si le cortan el mercado, si lo agreden de acá, lo acercan de allá, lo acercan de allá, no va a ser un panorama de rosa. Eso es evidente. Hay una responsabilidad internacional en las calamidades de Venezuela que son impuestas. Además, esto tiene antecedentes. Los que somos viejos recordamos. En España no fue Franco el que pasó hambre y necesidad. Pasó el pueblo español. Porque las sanciones económicas a un país son una inmoralidad. Porque las sanciones económicas no afectan a los gobiernos, afectan a las masas del pueblo y sobre todo a los más humildes. Entonces, por afectar a un gobierno se castiga a los más débiles que hay en una sociedad, en el punto de vista. Y sobra experiencia. Esto pasó en la Rusia soviética. Esto pasó hacia la derecha y hacia la izquierda. Esto pasó con España. Y cuanto más se aísla a una sociedad, mucho peor es.
Ahora se ha puesto de moda la sanción económica. El señor Trump se levanta de mal humor, encaja sanciones a troche y moche, a este, al otro, le corta el transporte. Me parece que es una inmoralidad esto terrible. ¿Y qué piensas sobre la posición del gobierno de Argentina de apoyar el informe de la ONU y señalar violaciones de derechos humanos en Venezuela? ¿De? Y señalar violaciones de derechos humanos en Venezuela. Y tendrá ese convencimiento. Yo pienso que no veo que este gobierno argentino sea proclive al intervencionismo y todo lo demás. Pero debe estar convencido de, por lo menos de la veracidad parcial de ese informe, porque si no, no hubiera tomado esa decisión. Pero se me ocurre. La verdad que no tengo información fina. Bueno, viniendo para Uruguay, ¿cómo evalúa la gestión del gobierno de Luis Lacalle Pou? Y es un proyecto conservador, ultraliberal, que quiere sacar la presencia del Estado en todo lo posible de todos lados y que apuesta a darle ventajas a seguridad y estabilidad al capital con la mayor libertad posible y la menor regulación posible por parte del Estado y tratando siempre de achicar la presencia del Estado y delegando la mayor cantidad de cosas a que él las vaya resolviendo el mercado. En esa concepción se está moviendo, en un país que tiene tradición histórica de una fuerte presencia del Estado en los vaivenes de la sociedad. Y no me refiero por la obra del frente, por construcción histórica que viene de la época de don José Valle Ordóñez. El Estado, Valle Ordóñez definía, el Estado debe ser el escudo de los pobres. De ahí que fuerte presencia en las cuestiones sociales, en fin, en las leyes laborales. Nunca debiéramos olvidarnos que el salario es el principal agente de distribución social de los recursos. Eso tiene que ver con los convenios colectivos, con las organizaciones sindicales, con todo eso. Y bueno, un poco todo eso empieza a estar cuestionado por este gobierno. En el marco de que tal vez no puede llegar como en otros países, pero vamos a retroceder con respecto a tradiciones nuestras. Usted le dijo a Guido Manini Ríos, le pidió a Manini Ríos verdades, que diga verdades. ¿Usted tiene alguna verdad por decir de lo que pasó en la época de la dictadura o antes? No, yo lo que sé es que él tiene que saber. Porque nosotros somos un pequeño país. La oficialidad militar es muy familiar. Muchos de los militares que son hoy son descendientes de militares que hicieron carrera y que se jubilaron. Entre ellos hablan. En alguna medida yo viví más de 10 años dentro de un cuartel escuchándolos hablar. Por eso usé esa imagen. Se recoge más en el casino de oficiales que en el juzgado. Es imposible que no tenga información. Cosas para transmitir, es imposible. De eso estoy convencido. En los últimos meses hay una idea recurrente que circula por algunos medios de comunicación, que es tratar de imponer la idea de que el Frente Amplio también encubrió a los militares o encubrió cosas que pasaron en la dictadura. ¿Qué piensa sobre esta idea que tratan de imponer algunos medios? ¿Cree que se está buscando imponer un nuevo relato? Sí, claro, naturalmente.
Tratan porque, ¿qué se busca? En el Frente Popular y Social es una manera de dividir. Y obviamente siempre hay gente tan ingenua que es capaz de comerse una pastilla de esa. Eh, la derecha tiene gente que piensa también, y hace campaña, y mueve los hilos, y trata de explotar contradicciones. Entonces, todo se quiere poner, toda una pátina conspirativa. Se pusieron de acuerdo en esto, no. Pero bueno, y ahí, como en todas partes, Lenin hablaba de infantilismo izquierda en su época. Hoy se podría decir chotés de izquierda también hay, confunden deseos con realidad. Y entonces se expresan un inconformismo de café, de boliche, de comentario, pero no se comprometen con la realidad militar para cambiar la realidad. Hay críticos de los que intentan hacer algo que siempre le parece poco o insuficiente, y es cierto, siempre es poco y es insuficiente, pero usted que lo critica, haga lo mejor, apura, sume fuerza. Esos fenómenos aparecen por todos lados y la derecha los explota. He visto aparecer comentarios en El País que expresan ese trabajo, evidentemente. O sea, usted lo que dice es que ciertos sectores de izquierda que están disconformes con algunas cosas explotan esa sensación de disconformidad. Por la izquierda también se le puede hacer el juego a la derecha. Por la izquierda se puede hacer esto. Porque desde luego que la realidad tiene limitaciones y siempre tenés tope y todo lo demás. Y es fácil criticar las cosas que hiciste por la mitad o que le falta. Claro, es un bollo. Pero eso en realidad sirve de poco. Y bueno, pero además es una actitud siempre existió. Bien, perfecto. Yo no tengo ninguna otra pregunta. No sé si hay algún tema que usted quisiera hablar. No, me parece bien y lo felicito a una agencia importante. Muchas gracias.